Entonces, ¿qué les voy a pedir? Que me escriban en el chat qué sensación, qué emoción les despierta esta imagen que acabo de colocar. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Aquí voy a abrir el chat. Angustia, dice Juanita. Bueno, podría ser el miedo, angustia. Resulta que aquí quiero hablar de una zona o de varias de las zonas como son el miedo, cuando nos sentimos en crisis, cuando tenemos miedo a exponernos, el temor a la exposición, que también es una zona que está, miedo también, dice Claudia. Cuando sentimos que hay una amenaza tan grande para nosotros que no tenemos los recursos, para afrontarla y nos llegamos a paralizar. Les voy a contar una historia mía muy rápida, porque les dije que yo había transitado por todas estas zonas. Yo trabajé por allá a mediados de los 90 en un diario en Colombia que ya no existe, perdón. No sé por qué me está dejando a las personas en sala de espera. Se llama el diario La Prensa, o se llamaba. Quienes viven en Colombia y ya tienen sus añitos, se acordarán del diario La Prensa. Era un diario político, partidista, opositor. Resulta que un día llegó un hombre. Estábamos en la redacción, era un jueves, y era alrededor de las 7 de la noche. Y cuando empecé a escuchar ruidos, y volteé más o menos entre mi lugar de trabajo y la puerta de entrada a la sala de redacción, podrían haber unos 10, 15 metros, o un poco más. De un momento a otro nos dimos cuenta que había un hombre con un arma, apuntándonos a todos, gritando, llevando encañonado a uno de los celadores. En realidad el periódico tenía muy poca seguridad. Y comenzó a gritar y a preguntar por el entonces director, se llamaba Juan Carlos Pastrana. Y una vez el director salió, lo encañonó a él y nos ordenó a todos salir de la sala de redacción. Así que poco a poco todos fuimos caminando lentamente hacia esta persona que nos apuntaba con el arma. Así que sentir el arma primero a 10 metros de distancia y luego a 5 centímetros de mi frente, esa es una amenaza real y me paralizó. ¿Y por qué arranco con esta historia? Porque cuando sentimos miedo, normalmente hay 3 caminos. El primero de ellos es que nos paraliza. Entonces allí sentí un grado de miedo que me paralizó. Pero a los pocos minutos, cuando nos encerraron, nos bajaron a todos a un piso, nos ordenaron ir a un piso, nos ordenó, increíble, una persona con un arma, redujo a toda una redacción, éramos cerca de 20 periodistas, más los administrativos, somos que estamos unos 25 personas. Nos encerraron en un cuarto, todos en el primer piso, y allí empezamos a temer por nuestra vida, obviamente. Y de repente escuchamos un disparo, y entonces, ¿qué te dices? Pucha, lo mataron, y ahora vienen por nosotros. Entonces empezamos a pensar, ¿cómo vamos a escapar de acá? Y entonces viene la segunda parte del miedo. El miedo nos paraliza o nos hace huir. Y allí todos queríamos huir. Nos lleva también a una tercera. A los pocos minutos se abrió una ventana, porque esto era como, sí, como un primer piso, una ventana por donde cabía suficiente, sin que fuera muy gorda la persona, podíamos ir saliendo. Resulta que llegó un organismo de seguridad, no me acuerdo cuál, en silencio por allí nos fueron sacando uno a uno, sin que el raptor se diera cuenta. Así que me ubiqué rápidamente cuando salí, me sentí afuera, me ubiqué junto con otros periodistas en un lugar donde podíamos ver toda la redacción porque eso era todo vidrio, era un ventanal gigante. Entonces ahí veíamos que hablaban, discutían y de un momento a otro el director se le abalanza a este hombre, no sé cómo, el hombre suelta el arma se dispara, bueno, finalmente lo logra reducir y ante los gritos y el disparo, pues los organismos de seguridad ahí sí ya entraron. Y al entrar pues ya lo sacaron. Viene la tercera, otra de las señales del miedo, el enojo, la rabia del atacar.
Entonces, ahí mi cuerpo, lo que mi cuerpo sentía, esa parálisis se convirtió en un enojo profundo. Todos nos fuimos a la entrada cuando lo sacaron, y si no nos apartan, lo linchamos. Les estoy hablando esto hace cerca de más de 25 años. Es más, creo que le dije, y todos le dijimos todo el rosario de groserías y malas palabras que sabíamos en ese momento. Y esa es la tercera reacción posible del miedo, atacar. Entonces, cuando estamos en la zona del miedo, podemos tener cualquiera de esas tres señales. O me paralizo frente a algo, entonces este gatito no va a salir, se va a quedar ahí. O huyo y rápido busca una salida y se va por otro lado. O ataco. Por miedo atacamos. Estas son amenazas reales, pero resulta que el miedo también lo producen amenazas imaginarias. Entonces me dice, ¿cómo es eso? Les voy a contar otra historia. Rapidita. Muchos años después entré a trabajar a otro medio que se llamaba La República, donde trabajé 8 años. Es uno de los 2 principales periódicos en Colombia, económicos. Y llevaba año y medio. Y en ese año la situación en importaciones era muy cruda. El papel periódico subió muchísimo y la publicidad bajó, los medios estaban entrando en una crisis fuerte, así que comenzaron a despedir periodistas. Un día sale el director, esta era una redacción muchísimo más grande, y desde el otro lado de la sala comienza a llamar y llamó a 12 periodistas. Entonces, los que nos quedamos afuera no sabíamos si los que entraron eran los que iban a echar o eran los que se quedaban y los que nos quedamos afuera eran los que nos iban a echar. Entonces, ¿qué empezó a pasar por mi mente? Comencé a sentir este miedo porque yo acababa de tener a mi primer hijo y yo decía, no me puedo quedar sin puesto, me van a echar. Acabo de comprar una casa, no me puedo quedar sin puesto. No me habían echado todavía. Ya sentía miedo, estaba aterrada, casi llorábamos todos los que estábamos afuera sin que no hubiera pasado algo. No sé si les ha pasado, que solamente con imaginar lo que puede venir, se paralizan o comienzan a enojarse, esas son las amenazas imaginarias. Y lo peor de todo en nuestra vida es que la mayoría de los miedos que nos paralizan o nos hacen huir o nos hacen atacar son imaginarios. No imaginarios los miedos, perdón, las amenazas. Es decir, primero me armo una historia con algo que no ha pasado. Entonces tengo miedo a perder el examen cuando no lo he presentado todavía. La pregunta aquí es, ¿cuáles amenazas imaginarias han sentido? El miedo, sin darnos cuenta, es una emoción que sostiene los caminos que nos llevan a la mayoría de estas zonas. De todas de las 16 que yo trato en este libro, el miedo sostiene la mayoría. Cuando logro avanzar, entonces comencemos a tener una mirada distinta de esta zona. ¿Cómo salgo de esta zona? ¿Cómo comienzo a mirarla diferente? Necesito empezar a aprender el miedo, como cualquier otra emoción, no es ni bueno ni malo. Es una alarma que algo está pasando. Y aquí lo que está pasando, ¿qué es? Que hay una amenaza. Entonces la pregunta es, ¿qué amenaza estoy sintiendo? Y para lo cual siento que no estoy preparado. Yo tengo miedo cuando eso que siento que está frente a mí no tengo los recursos suficientes. No he estudiado lo suficiente y puedo perder el examen. No me siento tan seguro en este puesto y puedo perderlo. ¿De qué me estoy privando al quedarme en este espacio? Si me quedo con ese gatito allí, escondido detrás de algo. A veces nos escondemos detrás de nuestras historias. A veces nos escondemos detrás de nuestras situaciones. O detrás del decir sí o detrás del decir no. ¿Y qué tal esta pregunta? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué haría yo en este momento si no tuviera miedo a vencer aquellas cosas que incluso de mí no funcionan para salir a un espacio diferente? Esta es una de las primeras y más importantes zonas. ¿Cómo entenderlas desde esa conversación? ¿Qué está en juego? ¿Qué amenaza estoy viendo y la que no estoy preparado? Y segundo paso también es entrenarnos en identificar en nuestro cuerpo las señales físicas
porque a todos nos invaden diferentes señales y nuestro cuerpo se comporta de forma diferente. ¿Cómo están mis manos cuando siento miedo? ¿Cómo está mi rostro? ¿Cómo se pone mi piel? ¿Cómo se pone mi cuerpo? Esto es un entrenamiento, pero es un entrenamiento divino cuando lo logramos. Recomendación de acá, herramienta que les quiero compartir. Y la comparto en las capacitaciones, entrenamientos que hacemos de emociones. Lleva un diario de emociones. ¿Qué es un diario de emociones? Cuando te acuestes a la noche, antes de acostarte, en una libreta, recuerda las cosas que hiciste en el día y las emociones que te generaron. Y síguelas sumando y sumando y sumando, y por allá en 2 semanas, revisa tu diario, o en una semana, y comienza a darte cuenta cuáles son las emociones que más frecuentemente están en ti, porque esas emociones que están más frecuentes te van a indicar en qué zona estás ubicando. Una emoción que no escuchamos es una emoción que se convierte en un estado de ánimo permanente. Y entonces ya no voy a vivir solamente en el miedo, en la zona del miedo, sino de pronto me instalo en una zona de resignación permanente. Y entonces frente a las oportunidades que se nos presentan, digo, no, pero ya para qué. Total, a mi edad, total, con esta situación. Y los estados de ánimo sí son zonas que son aún más difíciles poder comenzar a entender, pero también, si aprendemos a dialogar con ellas, lo vamos a hacer. Esta es nuestra primera zona. Vamos con la segunda. A ver, me deja. Ahora sí. Por favor, en el chat, hagamos el mismo ejercicio. Les pido que me escriban qué sensación, qué emoción, qué palabras le vienen a la mente al ver esta imagen. A ver, voy a abrir el chat. Furia, ira, enojo. A ver, ¿qué más les despierta? Poder, bien. ¿Alguien más le despierta algo diferente? Rabia, impotencia, todo eso. Respeto, mira. Bueno, ¿saben cuándo he visto y escuchado esos rugidos? A ver si se les hace conocido cuando alguien dice, yo soy así, punto. A mí no me venga a decir otra cosa porque es que yo soy así. O esto no va a cambiar. ¿Para qué lo vamos a hacer? Llevamos 10 años haciéndolo y funciona. O el que le guste como soy, si no le gusta, pues bien puede ir yendo. O sea, por ahí está la puerta. Y sacámoslo y sacan los dientes. Y colocan esas expresiones y esas emociones donde aparte colocan unas barreras, así como mostrando los dientes, como arrugando la nariz. Entonces, ¿en qué zonas pueden estar estas personas? En zonas como la resistencia al cambio, como la autonegación. Estas zonas, que yo las he numerado como la zona séptima y la segunda, son unas zonas que si no las identificamos, comenzamos a cerrar la posibilidad de ver posibilidades. Vamos con una tercera historia personal. Pero para contarles, y si se animan, les voy a pedir algo, y es que voy a abrir un momento aquí la cámara para no entretener eso. Y es que tomen una de sus manos y van a empuñarla muy, 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 muy fuerte. Y la van a sostener ahí mientras yo cuente la historia, hasta donde puedan. Si hay algún momento dicen, no, ya no doy más, no más, pero hasta donde puedas, así, supremamente fuerte. Me voy a volver a quitar para que nos centremos en el leoncito. Imagínense que cuando yo tenía por allá 24 años, y un poquito más, ya llevaba como unos 4 años en periodismo. Yo empecé muy chiquita, como a los 19. Entonces, ya había pasado, imagínense, en 4 años y yo ya había pasado por cerca de 4 medios de comunicación. Porque en esa época era muy fácil cambiar de trabajo. Uno decía, bueno, listo, aquí no es, entonces vamos al otro lado y eso no hay ningún problema.
me llamaban de un lado y de otro. Cuando uno está arrancando, es muy fácil, por lo menos en esa época. Y como era buena, no era tan mala yo periodista. Entonces estaba en un lado y me ofrecían de otro, iba para allá, hasta que hubo una oportunidad muy grande para entrar al principal medio escrito de Colombia. Quienes viven en Colombia saben de qué estoy hablando. Hacer todas las entrevistas periodísticas. De esto el editor, que iba a ser mi jefe, me dijo, listo, Sandra. Yo dije, seguro renuncio a donde estaba trabajando antes. Me dijo, renuncie. Ya, solo falta el psicólogo, pero eso es como un checklist. Yo, bueno, y renuncié a donde estaba trabajando y se suponía que a las 2 semanas siguientes entraba allí. Pasó una semana y no me llamaban del psicólogo. Así que lo llamé y le dije, mira, ¿qué está pasando? Yo ya renuncié, ¿no? Me dijo, ay, Sandra, qué pena, es que se me ha olvidado llamarte. Es que pasó, mentira, ya me habían hecho la entrevista al psicólogo. Es que pasó algo raro y no pasaste la entrevista del psicólogo. Desde ahí podrán entender que yo voy muy poco al psicólogo. Entonces yo les dije, ¿pero por qué? Pues porque dijo que tú eras muy inestable. ¿Ustedes saben qué cara puse? La del león que está allí. Porque aparte no era tan, no manejaba mis enojos tan bueno como los manejo ahora. Es el colmo, el que yo esté cada vez en medios mejores, lo llaman inestabilidad. Bueno, en ese momento, y no entré, claramente no entré. En ese momento no lo vi, pero les cuento. 3 universidades para la misma carrera, 2 matrimonios, como 10 lugares de trabajos distintos. Nunca me echaron, siempre me fui por mi propia cuenta. He vivido en 2 países. Creo que aquí hubo un patrón y yo no lo quería ver. Y si bien todos esos cambios me permitieron crecer y era lo que tenía que vivir y me hacen quien soy hoy yo, también me decían a gritos, para de cambiar, quédate, acepta los desafíos de un lugar. Y aunque no parezca, vivía, por eso les dije al comienzo, había zonas en las que viví muchos años, y viví más de 15 años en una zona de resistencia al cambio, a mi propio cambio, y autonegación en la incapacidad de sentirme satisfecha. Como no me sentía satisfecha en un lado, me iba para el otro. Como no me sentía satisfecha en una persona, iba al otro. Y eso generó dolores, generó muchísimas cosas. Esas son señales que aparecen en esta zona, en estas zonas. El dolor, la tristeza, el preguntarte ¿y si? Hasta que comienzas a entenderlo. ¿Esto es bueno o malo? No, ni lo uno ni lo otro. Tiene que ver con los resultados. Bueno, entonces, les había dicho y les había pedido que quienes quisieran mantuvieran el puño cerrado. Ahora les voy a preguntar quiénes lo hicieron y cuánto tiempo aguantaron, si hasta este momento todavía tienen el puño cerrado o lo abrieron. Entonces, si alguno en este instante quiere abrir el micrófono y hablar, y si no, por el chat. ¿Cuánto tiempo lograste permanecer con el puño cerrado? ¿En qué momento lo abriste y por qué lo abriste? Solté muy rápido, Juanita. ¿Por qué soltaste muy rápido? Todo el tiempo, Josué Luis. ¿Qué te hizo mantener el puño cerrado todo el tiempo? Estela, lo tengo cerrado. ¿Qué hace que no lo abras? Juanita, lo abrí porque me aburrí. Hasta ahora lo abro, Miguel. Entonces la pregunta es esa, quienes lo abrieron hasta ahora, ¿qué están sintiendo? Esperando tu instrucción. ¿A alguien le dolió la mano? Mantiene el enojo. ¿A alguien le dolió la mano? Un poco. Si hicieron la destrucción como era, porque no era mantenerlo cerrado solo, era con mucha fuerza. No alcancé todo el tiempo porque me dolió tenerlo tanto tiempo cerrado. Sí. Entonces, mucha tensión. Esto que ustedes sintieron, voy a abrir un momento mi cámara otra vez, voy a abrirla cada vez que quiera mostrar, enfatizar algo. ¿Ok? Aquí está.
esto que ustedes sintieron, porque si lo hicieron el ejercicio y era así fuerte, 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 muy seguramente comenzaron a ver cosas, a pasar cosas en la mano, a entumecerse. Si tenemos uñas largas, las chicas, nos podía, una vez en un ejercicio de esto, la persona no lo soltaba tanto, no lo soltaba y no lo soltaba, y algo que dijo Estela, porque esperaba tu instrucción. Y resulta que yo nunca dije que iba a dar una instrucción de soltarlo. Dije, cuando quieran lo sueltan. Estamos escuchando. Pero esto que pasa aquí en nuestra mano es lo mismo que le pasa a nuestro cuerpo y a nuestra vida cuando mantenemos algo que a pesar que sabemos que pueda no hacernos bien, nos aferramos a ello como un no cambio, como esa resistencia, porque la resistencia al cambio tiene muchas implicaciones en lo personal, en lo profesional, en lo empresarial. ¿Cuántos dolores se causan en las empresas por rechazar el cambio, por resistirse? ¿Cuántos años esperamos a veces para hacer un ajuste en nuestra vida o en nuestras relaciones por resistirnos y mantenernos ahí fuerte, 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 no importa que me esté doliendo? La diferencia es que aquí si yo les hubiera dicho, ya listo, suéltenlo, suéltenlo, muy seguramente lo hubieran abierto por el ejercicio. Pero cuando estamos en la autonegación y en la resistencia al cambio, muchas personas muy seguramente nos están diciendo, suéltalo, cámbialo, no más, no te das cuenta que esto no puede seguir, lo mantenemos. Y no escuchamos cosas que están pasando a nuestro alrededor. Por eso, el primer paso para salir, comenzar a entender más esta zona, que había visto mucha que más que la mano, el músculo, claro, es el cuerpo. El cuerpo nos da señales. Ubicarnos en cada una de estas zonas es ubicarnos también corporalmente. Por lo tanto, hay que aprender a escuchar el cuerpo. Estas son las señales que nos da el cuerpo cuando estamos en estos enojos a partir de, de estar en estas zonas como la resistencia al cambio. Entonces, para salir de allí, el primer paso es aceptar que estamos renuentes al cambio. Es aceptar. Si no aceptamos, es muy difícil movernos de allí. Entonces la pregunta para comenzar a relacionarnos de una manera diferente es ¿a qué me estoy resistiendo? Y debajo de los enojos muchas veces subyacen los miedos. Entonces, ¿cuál es el miedo que hay debajo de este enojo? ¿Qué necesito saber? ¿Qué necesito saber para disminuir el temor que me genera este cambio? ¿Qué necesito saber para disminuir el temor que me genera este cambio? No se trata de dejar de ser quienes somos. No se trata de cambiar nuestra esencia. Se trata de aceptar que tenemos una posibilidad de mejora y que si nos respondemos preguntas como estas, comenzamos a avanzar y a generar cambios. ¿Para qué? Fíjense en esta otra imagen. Se abrió un micrófono ya. Aquí la esencia es la misma. Miren que todavía mostramos dientes, no vamos a dejar de ser quienes somos, pero nos relacionamos diferente con nuestro entorno. Vemos unas posibilidades distintas. Dejamos de cerrarnos la puerta a nuevos caminos. Y gracias a eso podemos crecer y podemos generar un mejor entorno. Bueno, vamos con la siguiente. Nuevamente, ¿qué te genera esta imagen? Tristeza, incertidumbre, melancolía. Me intimida su ojo. Sí. Bueno, soledad. Les digo qué sensación me dio a mí en cuanto vi esta fotografía, la de tristeza también. Tristeza porque estaba viendo que había alguien, nuevamente la cola esta que se está yendo.
se está yendo algo, que de pronto no quiero soltar, que de pronto me genera incertidumbre, que de pronto me genera melancolía. Y me llevó a ubicarme en 3 de las zonas que trato en el libro, que son la zona del desamor, la zona de la baja autoestima y la zona del apego, en donde me cuesta soltar. Aquí, si bien hay un tema de cambio, lo que sostiene es una incapacidad para avanzar. Y entonces me voy a cosas simples, como que quizás tener el armario lleno de ropa que hace años no usamos, ¿no les ha pasado que tienen y acumulamos así, y decimos, no, esto sí lo voy a usar un día? Habla de alguien que se preserva, que teme estar desnudo. Quizás aferrarnos a ese recuerdo que nos hace daño hable de alguien que encontró en ese dolor, que trae una y otra vez al presente, porque cuando recordamos algo, no nos ubicamos en el presente en ese momento. Y el traerlo nos hable de su incapacidad, por ejemplo, de perdonar. La pregunta aquí es de qué aprendizaje me estoy privando. Les cuento una historia, esta sí no es mía. Esta la escuché y me pareció hermosísima. Y habla de un rey que recibió como obsequio un halcón hermosísimo. Y lo entregó al maestro de cetrería de entrenamiento de halcones para que lo entrenara. Pasados unos meses, el instructor le comunicó que el ave no se había movido de la rama de un árbol desde el día de su llegada al palacio. El halcón llegó, se instaló ahí y punto. A tal punto que tenían que llevarle el alimento hasta allí. El rey entonces mandó a llamar a curanderos, a sanadores de todo tipo, pero nadie pudo hacer volar el ave. Encargó también de la misión a los miembros de la corte y nada sucedió. Entonces, por la ventana de las habitaciones, el monarca veía, imagínense el pájaro, el halcón inmóvil en la rama, hasta que dijo, bueno, vamos a ver quién puede lograr que este ave vuele, y publicó como un comunicado, un bando real entre sus súbditos, y a la mañana siguiente vio al halcón volando. Entonces dijo, pues tráigame al autor de este milagro, ¿quién fue? Y le trajeron a un campesino. Entonces el rey le preguntó, ¿tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago? Y el campesino le dijo entre feliz e intimidado, ¿no? Pues estaba hablando con el rey. Le dijo, no, no fue difícil, Alteza, solo corté la rama. El pájaro se dio cuenta que tenía alas y empezó a volar. De eso se trata cuando nos ubicamos en estas zonas, de elegir unas ramas y aferrarnos a ellas, y esas ramas nos impiden darnos cuenta de toda la fuerza que tenemos en nuestro interior para dejar atrás lo que no sirve. Y algo más importante, nos habla acá de la incapacidad nuestra para vernos en nuestra grandeza, para valorarnos más, para amarnos más. Les contaba al comienzo de mi libro, el de Querida Alma Gemela, ¿dónde carajos estás? Y les contaba que eran relatos reales, no necesariamente míos, y son relatos de historias que conozco. Y en estas historias, después de que cuenta la historia, porque estas son una serie de cartas de una persona no identificada, comienza a escribirle a su alma gemela con el objetivo de que conozca, de que entre los dos conozcan las cosas que deberían evitar para que su encuentro sea el mejor, para que cuando se encuentren puedan entenderse y aprovecharse y seguir creciendo juntos. Y entre todas las historias, el común denominador
Entonces habla de historias de violencia de género, habla de historias de autodaño, habla de historias, muchas historias que conocemos y que hemos conocido personas, no solamente mujeres, hombres y mujeres, que por aferrarse a una persona, a una relación que creían que era su vida. De hecho, en el libro yo menciono la historia de Romeo y Julieta y digo que con el perdón de la literatura universal, pero historias como la de Romeo y Julieta le han hecho un flaco favor a la fortaleza emocional de toda la humanidad. Y esto no es imaginario. No son pocas las veces que hemos visto titulares en los medios o hemos conocido suicidios adolescentes, suicidios juveniles por amor, y dejan cartas diciendo que sin esta otra persona, y como no los dejaban estar juntos, a los Romeo y Julieta se iban y se van. De hecho, conozco un poco de esto porque para escribir el libro El legado de vida hicimos también un estudio de depresión y un estudio de todos estos temas, porque entre otras tengo 2 hijos adolescentes y cómo llenar a los chicos de fortaleza interior para que valoren su vida, y el valor de mi vida no depende del valor que me da el otro. Yo elijo, el otro puede elegir, pero yo elijo qué hago frente a esa elección. Entonces cuando nos instalamos en esta zona estamos como con este pato, con esa mirada, ¿y ahora qué hago? Sin ti no puedo vivir. Ay, que ni qué decir de todas las canciones que andan por el mundo, ¿no? De despecho. Sin ti no puedo vivir, sin ti ya no soy nada, por ti yo me moriré. Entonces hablamos de amor propio. Encontré esta frase de Osho que dice: aquellos que han encontrado la fuente del amar dentro de sí no tienen necesidad de ser amados, pero serán amados. ¿Cómo salir de estas zonas oscuras? Entre las conversaciones que es necesario entrar a abordar, son esas conversaciones que nos llevan a tener una mirada diferente de mí mismo, a valorarme en todo lo que soy, a aceptar que si bien tengo unas fortalezas y unas habilidades y la sociedad nos lleva siempre a reconocerlas, también tengo unas debilidades y también tengo unas sombras. Debo abrazar esas sombras y me enojo y de pronto ese enojo me ha generado complicaciones, pero lo abrazo y digo, bueno, ¿qué aprendo de este enojo y cómo hago para dosificarlo? Y me miro al espejo y veo a la mejor versión de mí. Y me miro al espejo y digo, wow, qué mamacita o qué papacito soy. Las mujeres, creo que más que los hombres, tendemos a que a medida que van pasando las décadas, porque lo escucho además, afortunadamente y confieso, no es mi caso, le comienzan a tener miedo al espejo, le comienzan a tener miedo a decir la edad, cómo hago para disimular esta arruga. Nuestro cuerpo es lo más maravilloso que la vida nos ha dado, es el instrumento que nos permite ir a donde queramos. Claro, si tuviéramos, hace poco estaba haciendo unos entrenamientos en tema cuántico y las posibilidades que tenemos con nuestra mente y nuestra energía, pero hay que hacer un entrenamiento bien fuerte. Nosotros tenemos a nuestro cuerpo. ¿Cómo vernos a nuestro cuerpo con una manera más generosa y amorosa? Porque si yo me veo de esa manera, otros me verán así. Los demás te ven como tú inconscientemente te ves. De eso se trata esta zona oscura, de enseñarnos a relacionarnos diferente con nosotros mismos. Fíjense esto, fíjense este koala, en una sensación de resignación, de estoy cansado, de ya no puedo más, de lamento.
de esto es demasiado difícil, ¿por qué la vida es así conmigo? Y fíjense que sin cambiar nuevamente, sin cambiar nuestra forma, cómo podemos mirar hacia el frente. ¿Y por qué con un koalita al lado? Porque todo lo que hagamos tiene un impacto a nuestro alrededor, todo. Tiene un impacto en las personas que están cercanas y tiene un impacto en quienes no. Las acciones que realizamos en nuestra vida dependen de la manera en que interpretamos nuestro entorno, lo que nos pasa cada día. Si las vemos así, así actuamos. Si las vemos así, mirando al frente, así actuamos. Entonces, cada vez que enfrentamos un problema, la manera en que lo interpretamos nos conduce a considerar algunas acciones y dejar de lado otras. Y si modificamos la manera de observar esa situación, entonces ya no la vemos así, sino así, se va a producir un reajuste en nuestras acciones. Y avanzamos y aprendemos a entrar y salir de nuestras zonas oscuras. Entramos, nos identificamos allí, ¿qué debo aprender de aquí? ¿Cómo salgo? A veces tenemos un punto ciego. No, a veces no, siempre. Tenemos un punto ciego en nuestro observador, es que no nos podemos ver a nosotros mismos. Esto es como un carro, un coche. Cuando hay un determinado punto ciego en el que no podemos observar lo que nos pasa, es ese punto en donde del espejo no se ve, como en el punto medio del carro más o menos, y va pasando alguien allí, una moto, no la vemos a veces. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto y qué he querido transmitir? ¿Qué quiero seguir transmitiendo con el libro? ¿Cuántos puntos de inefectividad desbloquearíamos en nuestra vida o en nuestras empresas si comenzáramos a interpretar diferente la forma como nos relacionamos con lo que llamamos nuestra realidad? ¿Cómo sería poder decirle a los chicos que se vean distintos en los colegios, a las personas en las empresas, en qué zonas oscuras están? Porque estas zonas, repito, no las podemos evitar, pero sí entender y cambiar nuestro observador frente a ellas. Yo, Claudia, ¿cómo estás? Claudia. No, pues súper interesante, de verdad que, o sea, me dejas como, wow, ya. Uno como cuántas veces se equivoca, toma malas decisiones o no las toma porque no sabe que está ahí. Entonces, no, súper interesante. Mañana mismo compro el libro. Me encantó, me encantó. Muchísimas gracias, de verdad. Es una enseñanza súper profunda de todo lo que nos invade como seres humanos y cómo podemos mejorar, lo que tú dices. Aprender a amar esas zonas, aprender a salir de ahí, tener una vida mejor. Muchas gracias, Andrita. Gracias, Claudia. Aquí alguien está escribiendo. Perla, muy interesante, me identifico con lo que compartiste. Muchas gracias. Gracias, Perla. ¿Alguien más? ¿Tiene algún comentario? Súper, nos levanta el ánimo a todos y todas, nos da una luz. Qué hermoso. Gracias. Bueno. Entonces, les tengo una sorpresa, una noticia como periodista. Gracias, Sandra. Es un momento de reflexión que siempre viene bien. Siempre viene bien. Este es el libro que hasta el momento había presentado, el que les conté, que lleva 3 semanas en Amazon y que hemos logrado llegar. No es tan fácil en la práctica. Claro que no, Maggie, claro que no es fácil. Para nada. Si fuera fácil, hasta personas como quienes somos coach no tendríamos trabajo. Porque sería muy fácil, pero ¿saben qué? No es que sea difícil, es que nos exige dedicación y es que nos exige tomar decisiones y nos exige vernos al espejo y eso no nos gusta. Y no nos gusta salir de ciertas zonas. Hay veces que elegimos estar en estas zonas. Claro que elegimos.
En el libro lo cuento algunos casos. Elegimos porque algo estamos ganando. Algo ganamos. Todas las elecciones que hacemos en algún momento es porque algo ganamos. Ganamos atención. Ganamos que estemos ahí. Entonces, rápidamente, ¿qué les quiero contar? Que ya no es solamente este libro. Este es el que consiguen en Amazon ahorita, incluye estos regalos. Están en Amazon. Sino que también me puse a trabajar muchísimo. Y ahora está la versión 2.0, que es el libro que ya está, pero con un cuaderno de trabajo con ejercicios prácticos. Soy coach, soy entrenadora, y no me gusta quedarme solo en la teoría. De hecho, el coaching siempre lleva esa a la acción, no solamente a la reflexión. Entonces, en este cuaderno, para cada zona, el ejercicio del puño y otros ejercicios están allí. Están ejercicios muy prácticos. Hay algunos que están agrupados por zonas, porque las podemos trabajar por zonas. Entonces, ya sea que lo utilices para ti o porque trabajes con otros y puedas utilizar esos ejercicios para trabajar con ellos. ¿Cuál es entonces? Este lo pueden conseguir lo mismo en cualquier plataforma de Amazon. Yo siempre, y en los mensajes que recibían, decían que quienes hubieran adquirido el libro antes tenían un regalo. El regalo es, estos son los precios que están en este momento en las plataformas. Ustedes saben que en Amazon los libros son muy económicos. Entonces, si a hoy ya compraste el libro, te voy a obsequiar este otro. Si compraste ya el libro de tus zonas oscuras, el inicial, te voy a obsequiar este otro para que recibas todos estos ejercicios prácticos y puedas implementarlos en tu día a día. ¿Cómo? Simple, me escribes al correo coach@coachsandramateus.com con el número de compra, y en ese mismo correo te voy a enviar en formato PDF, o si necesitas un formato diferente, EPUB o MOOC, para que lo puedas ver en Kindle, me dices cuál formato para convertirlo y te lo envío en el formato que lo necesites. Pero bueno, pues si dices no lo he comprado, lo que te ofrezco es que voy a extender esto durante 24 horas, o sea, hasta mañana a las 8 de la noche. Y si lo compras, también te obsequio esto. Una vez lo compres, entonces Claudita decías que lo ibas a comprar, mira, me envías y te doy y te envío esto. Y finalmente, para todos, esto es un regalo que quiero hacerle para todos. Esto es para el libro, ayúdenmelo a compartir, ojalá te da mucho provecho. De estos 3 libros, te quiero ofrecer un obsequio por haberte tomado el tiempo de haber estado esta hora aquí conmigo. Entonces lo mismo, elige entre estos 3, querida alma gemela, ¿dónde carajos estás? Conversar digitalmente, que es una guía para hacer mejores conversaciones a través del mail. Hoy en día en las empresas y demás, cada vez estamos más mail, WhatsApp, SMS, Messenger, y generamos muchas circunstancias. Entonces, ¿cómo trabajarlas mejor? Ese es este libro. Y el delegado de vida, un libro para aprender a volar con nuestros niños, que es un poco parte de la base que yo no puedo dar de lo que no tengo. Y si yo tengo niños, tengo jóvenes, soy maestro, de alguna forma tengo relación con jóvenes, en este libro lo que te invita primero es a trabajar en ti y luego cómo lo puedes trabajar en los chicos. Este libro, como les contaba, eso lo escribimos hace 7 años con mi hermana Dolly Viviana, ella es psicopedagoga, entonces como que combinamos los dos. Eliges cualquiera de estos 3 y me envías un mail. Y me dice, Sandra, quiero este libro, y en ese mail envío el ebook. Obviamente me pueden encontrar por donde quieran. De hecho, mi hijo mayor dijo, voy a poner Sandra Mateus, y sale por donde sea. 25 años en medios y demás hacen que uno que lo googleen y lo encuentren. Es decir, a mí quien me quiere encontrar, me encuentra. ¿Cuáles son mis canales? Estoy presentando esta nueva página, sandramateuscoachescritora.com. Esto que ven a la izquierda, que dice Método CPM para escritores de libro no ficción, es un nuevo espacio profesional que estoy abriendo a partir de toda la experiencia de todos estos libros que les mencioné.
como periodista, como escritora, estoy terminando mi primera novela. Entonces es una forma de comenzar a apoyar a quienes quieran escribir libros no ficción, que son libros no ficción como todos los que les he presentado, que no son narrativos. Entonces eres muy bueno en un campo y quieres escribir un libro pero no sabes cómo. Bueno, ahora quiero empezar a ayudar a otros a escribir libros, así como me he disfrutado y me he gozado cada uno de los libros que he escrito y cada uno de los artículos que escribo. Cada semana escribo en el blog El Tiempo, así que escribir es una maravilla. Mi perfil es de autora en Amazon, donde están todos los libros, el mail, coach@coachsandramateus.com, en Facebook tengo una página, Sandra Mateus Escritora, Twitter, Sandra Mat Coach, o sea, googleen y ahí me encuentran y en lo que los pueda apoyar con muchísimo gusto. Muchísimas gracias nuevamente a todos por acompañarme, por estar en este espacio, por estar en este momento donde compartimos todos. No siendo más, entonces les deseo a todos una feliz noche y esperemos, estoy segura que nos volveremos a encontrar en el camino. Entonces, adiós a todos, feliz noche.